Nos metemos de lleno en la competición. Recuerden que también veremos imágenes de Lanzarote en ese rally sprint de Guatiza. Toñín Suárez Jr. fue el vencedor, ya tiene 2 triunfos en esta temporada también para él. Felicidades, luego veremos imágenes de ello también, pero nos metemos en el slalom en la isla de La Palma, tercer slalom, ADEA, Santo Domingo, trofeo, librería, papelería e imprenta Vera, es el nombre que lleva ese slalom valedero para el campeonato insular y campeonato provincial de slalom en Garafía, en la isla de La Palma. Magali, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue para la isla de La Palma? Pues del 10. Auto Isla Verde, esperándote en el aeropuerto, Cochito, Marcos, cuídalo, hotel, descanso, llegaron la cenita en el hotel Taburiente Playa de la cadena H10, descansaron, durmieron, se come fenomenal, la mañana siguiente, sábado, rumbo a Garafía. Exactamente, pues nunca lo pudiste haber explicado mejor. Llegamos a Garafía sobre las 12 del mediodía aproximadamente. Se atrasó un poquito la prueba, tenía aproximado empezar a las 12, empezaría a la 1:30 más o menos, unos problemillas ahí dentro del tramo. La verdad hay que decirlo que es un Dicho poco... bien lo del tramo, hablamos del slalom, pero no era un circuito, era como una prueba de montaña de tierra. Exactamente, eso mismo te iba a decir, es un poco peculiar porque fue en un tramo que me parece, si no me equivoco, me corrige, se utiliza para el rally de tierra a Isla Verde, allí en la isla de La Palma. Cuando se ha hecho en esa zona. Exacto, y bastante peculiar porque fue prácticamente una subida de montaña, pero en tierra. Recordando aquellos tiempos también, por cierto me dice Ian que ya está en casa en el día de hoy, agotado de ese campeonato del mundo de esquí náutico que se está celebrando en Adeje, en el sur de la isla de Tenerife. Trabajo fenomenal por parte de nuestro compañero Ian Montgomery, que esta noche veremos si podemos, que no sé por qué problemilla que tenía ahora, pero veremos incluso esas propias imágenes. Vemos ya imágenes del slalom en la isla de La Palma, enfoque La Palma, del compañero Rafa y, como no, también de Magali. Vemos esas imágenes. Pues vamos a ver ya los primeros participantes. Dice: buenas noches, quería dar la enhorabuena al equipo formado por Luis Pérez y Edgar Fernández con el Toyota Starlet por el primer puesto en la clase 4, en el tercer slalom de Garafía. Gran carrera, chicos, felicidades. Pues aquí vemos ya las imágenes del primer participante, que corresponde a Ignacio Rodríguez y David Perestelo, con el Ford Score 4x4, lamentablemente no concluía el slalom. Ya vemos también imágenes del vehículo número 2, que quedaba en el 17 de la clasificación general, Francisco San Blas y Aníbal Díaz con el Volkswagen Gol GTI. Cuando seguimos viendo imágenes por ese trazado, bastante peculiar como lo decía, mientras vemos imágenes del vehículo número 3, concretamente el de Luis Hernández y Jonathan Felipe, Opel Corsa 1300, quedaban el 16 de la clasificación general. Habían pilotos que se quejaban bastante, Cipriano, porque hay que decir que el tramo era bastante peculiar, muy extraño. La tierra al final de las pasadas se quedó bastante movida y rompieron bastante coche. Pues bueno, así son las carreras, seguimos viendo los participantes, mucha tierra, pero qué bonito se tiene que disfrutar con un 4x4 dentro de ese trazado que estamos viendo ahora mismo. Vehículo número 4, quedaba el 13 de la clasificación de general, Rubén Rodríguez y Javier Rodríguez, cuando ya vemos el vehículo número 5, el de Carlos Acosta y José Francisco Acosta, Volkswagen Gol 1800. Ellos no clasificaban, lamentablemente era uno de los que se quedaban dentro del trazado, cuando ya vemos imágenes
DS Peugeot, vehículo número 6, que quedaba séptimo de la clasificación general y segundo de la promoción. Me refiero a Javier Pérez y Alexander Morera. Aquí vemos el número 7, concretamente el de Roosevelt Pérez y Braulio Álvarez. Ellos quedaban el 14º de la clasificación general. Leemos un WhatsApp 647-130-110. Felicidades Amanda Concepción y Carlos Hernández con el Suzuki Swing. Octavo, vehículo número 8, tampoco clasificaba. Nos referimos a Jonay Ramos y Antonio Sánchez con ese Citroën AX, mientras seguimos viendo las imágenes del vehículo número 9. Tampoco clasificaba y es el de Julián Lorenzo y Marcos Rodríguez. Lamentablemente, como ya te decía, le jugó muy mala pasada ese tramo a muchos de los coches, sobre todo a los Volkswagen Cipriano, que fue la mayoría de los coches que se quedaron dentro del trazado. También aquí vemos en imágenes el vehículo número 10, el de Giovanni Martín y Rubén Feliciano, que también tenían problemas en ese Volkswagen. La verdad que no había manera de echarlo a andar, como se dice, porque... Justamente vemos ahí uno de los problemas, el trazado con mucha tierra, pero también se rompió el piso. Teníamos 2 Carcross, solo se clasificó uno, ¿no? Exactamente, y de hecho el que vemos ahora en pantalla fue el vencedor de la prueba, y el que vemos ahora mismo fue el que lamentablemente pues no terminó. Y nos referimos a Joel Triana. ¿Joel Triana el que se clasificó o José Manuel González el que se clasificó? No, Joel Triana fue el que se quedó y José Manuel fue el que clasificó. Estamos viendo el apartado de quad de la hora que también participaba en este slalom en la isla de La Palma. Si se acaba de incorporar, esto es cronómetro cero. Estamos llevándole lo que pasó el fin de semana en la isla de La Palma y hablamos del apartado de quad. De quad, exactamente. Vemos que solo participaron 4 quad, entre ellos Imeldo Rodríguez, Edgar Rodríguez, Ruimán González y Geray Rodríguez. Imeldo era el que se llevaba el gato al agua en la clasificación de quad, seguido de Geray Rodríguez, y tercero fue Ruimán González. Cuando vemos más imágenes aquí, el vehículo número 19, concretamente el de Luis Pérez y Edgar Fernández. Ellos se llevaban el trofeo del grupo B, de la clase B4, perdón, y quedaban novenos en la clasificación. Un familiar que nos está viendo, que es quien precisamente felicitaba por ese primer puesto en la clase, en la categoría. Felicidades también para ellos y para cada uno de los participantes. Garafía en la isla de La Palma, sábado, este slalom. El próximo slalom será en Tenerife, el próximo sábado, sí, el sábado 21, no el próximo, el siguiente, el día 21. Será ese slalom en las Andoriñas, están trabajando ya en el propio circuito. Vehículo número 21, solamente terminaba 2 mangas, recuerden, fueron 3 mangas, 2 oficiales y una de entrenamiento, y que ellos, el BMW de Lucas Díaz y Héctor Acosta. Cuando vemos imágenes del vehículo número 23, Volkswagen Gol, quedaban quintos en la clasificación general y primero de la clase B5, Ayrán Martín y Héctor Rodríguez, son los que vemos en pantalla. Dice, buenas noches, soy Ángeles del Draguito, felicitar a Raico y Teco por su gran carrera en la isla de La Palma. ¿Qué tendrán estos chicos en la isla de La Palma que no paran? A todas las carreras van para allá. La verdad que sí, un besito para los dos, tuvieron un pequeño percance, pero bueno, las carreras son así. Veíamos también en pantalla el vehículo número 25, de hecho estamos viendo aquí a los chicos, a Raico y a Teco. 25, como comentábamos, a Carlos Barreto y Daira Pérez. Ellos quedaban octavo en la clasificación general y se llevaban el trofeo de la D8. En ese Nissan Patrol veíamos a los chicos. El 26, que ellos quedaban terceros en la clasificación general, Raico Hernández y Tecoris Hernández. Cuando tenemos el 28 en pantalla, fue el vencedor en el tercer slalom ADEA Santo Domingo, trofeo Librería, Papelería e Imprenta Vera. Nos referimos a Antonio Pérez y David Perdomo. Amigo de Geno Perdomo, de copiloto, y Antonio Félix Pérez, el que fue el primer presidente del Club ADEA, vencía con el Lancia con un tiempo de 9.27.997. Fue el que le dio el primer triunfo. Arriba el Hito Sport, todo su esfuerzo tiene su recompensa, muchas horas empleadas en el coche. Felicidades. Pues veíamos también las imágenes del segundo clasificado en el apartado de carrozado, el de Pedro Martín y Luis Alberto con ese Citroën AX 4x4.
quedaron segundos de la clasificación general, cuando aquí seguimos viendo más imágenes de todos los participantes, de todos y cada uno, los pocos que quedaron, porque hay que decir que se quedaron por el camino, si más no solo se clasificaron cuento, 18. Exactamente, de 32 participantes, pero es lo que te comentaba, el circuito, bueno, como se ven en las imágenes, bastante complicado, sobre todo para estos coches pequeñitos. Y bueno, hubieron muchos que les gustó algo diferente, la verdad que sí, y desde aquí quiero felicitar también a Fafi, que estuvo tramo arriba, tramo abajo todo el día, y nada. Por el trabajo que hicieron. Exacto. Un saludo a todos y sigan dándolo todo por el automovilismo. Guillermo Hernández desde La Orotava. Gracias, Guillermo. Vamos con la clasificación en el apartado de promoción. Dámoslo todos los clasificados en la promoción, que el más rápido en la promoción se metió arriba, quedó sexto clasificado, el que ganaba en el apartado de promoción, que es, ¿quién? Exactamente, espérate, te lo busco. Primero te di la clasificación yo, me la diste, completa para que la demos. Perdona. Ahí tenemos la clasificación Pues completa. tenemos a David Domínguez y a Alberto León, el segundo fue Javier Pérez y Alexander Morera, tercero Jorge Rodríguez y Cristian García. Seguimos. Seguimos, vale, venga, vamos. Cuarto, a José Cabrera y Ángel Rodríguez. Quinto, Rubén Rodríguez y Javier Rodríguez. Sexto, Roosevelt Pérez y Braulio Álvarez. Séptimo, Luis Hernández y Jonathan Felipe. Octavo, Francisco San Blas y Aníbal Díaz. Noveno, Claudio García y Tomás Pérez. Esto en el apartado de la promoción. Felicidades para cada uno de los participantes. El padre de Teco y Raico les manda un saludo, les felicita por el trabajo, y también a Magali y a todo el equipo de Kilómetro Cero por tener esas imágenes, también con el compañero Rafa de Enfoque La Palma, en la isla de La Palma. Clasificación de quad completa. Clasificación de quad, vencedor en el apartado Imeldo Rodríguez, seguido de Geray Rodríguez, y en la tercera posición fue Ruimán González. Vamos a nombrar a Edgar, que quedó el cuarto, solamente fueron cuatro. Edgar Rodríguez también fue que se clasificó dentro del apartado de quad, Cipriano. Y en el apartado de Carcross, pues ya lo decíamos, el vencedor fue José González, de esos dos participantes que se dieron cita en ese tercer slalom. Mientras vemos los quads, si te parece, repasamos la clasificación general. En cuanto a turismo se refiere, solo se clasificaron 18 slalom duro en la isla de La Palma, pero valió la pena, algunos de ellos disfrutaron muchísimo. Antonio Félix Pérez con Borja, el copiloto de... Borja, ¿digo bien? David, el hermano, no me confundo. David Perdomo, el hijo de Geno Perdomo, en el Lancia Delta, fueron los vencedores con un tiempo de 9 minutos. 9:27.997. Seguimos con la clasificación. Segundo en la clasificación final fue Pedro Martín y Luis Alberto con el Citroën AX 4x4. Terceros, Raico Hernández y Tecoris Hernández con el Mazda 323 GT. Cuarto, Luis Piñero y Melania Hernández con el Lancia Delta. Quinto, para Irán Martín y Héctor Rodríguez con el Volkswagen Gol. Sexto, para David Domínguez y Alberto León con el Volkswagen Gol también. Séptimo, Javier Pérez y Alexander Morera con el Peugeot 106. Octavo, para ese grandísimo coche, el de Carlos Barreto y Daira Pérez, el Nissan Patrol 3.5. La novena clasificación, o el noveno puesto, fue para Luis Pérez y Edgar Hernández con el Toyota Starlet. Y la décima fue para Jorge Rodríguez y Cristian García. Sigo. La 11ª, Jorge Lorenzo y Carlos Granado con el Ibiza. 11ª o 11. Jorge Lorenzo, ya lo dije. El 12 para José Cabrera y Ángel Rodríguez. El 13 fue para Rubén Rodríguez y Javier Rodríguez. 14 para Roosevelt Pérez